Estamos en contacto con el señor Miguel Cardoso, CEO de Alturas Minerales, a quien damos la bienvenida y damos las muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Cardoso. Don Lizardo, un gusto estar con ustedes, como siempre. Bien, ahí estábamos escuchando hace unos instantes a la presidenta Dina Boluarte y no ha habido un pronunciamiento claro, señor Cardoso, respecto a este atentado nuevamente ocurrido con la empresa Poderosa, ¿no? Es una situación preocupante porque se ha hecho constante esta situación, es un acto terrorista porque se están derribando torres y en pleno estado de emergencia es lo que preocupa, ¿no? Es una situación muy difícil que se está viviendo en el norte del país y indudablemente esto afecta mucho a las inversiones que puedan venir próximamente. ¿Cuál es su opinión al respecto? No, le decía, estamos obviamente hoy en día preocupados debido a los titulares acerca del último atentado en la zona de La Libertad, dentro de las propiedades de la empresa minera Poderosa. El problema es que ya se han acumulado muchas actividades de este tipo. Ya llevamos 17 personas asesinadas por estas bandas delincuenciales que están asociadas a esta actividad de minería ilegal. Y ya han sido derribadas 15 torres en la zona. Incluso una subestación eléctrica fue destruida, línea de transmisión energética también, y hasta tuberías de fuerza de la central hidroeléctrica, de manera que es una destrucción sistemática que nos tiene sumamente preocupados y tenemos que expresar nuestro repudio y además nuestra solidaridad con Minera Poderosa, que está siendo objeto de estas barbaridades. Sin embargo, sí, disculpe. No, siga, señor Cardoso. Sin embargo, yo creo que tenemos que poner todo este tema también en contexto más general para saber qué cosa queremos hacer, qué está bien, qué está mal, cómo debemos planificar la solución a este problema de una forma definitiva. La minería ilegal existe en el país desde mucho tiempo. En el siglo pasado, antes de que se inicie el crecimiento del sector minero desde el año más o menos 93 que empezó Yanacocha a producir, gran parte de la producción del oro que salía en nuestro país era oro aluvial, oro tomado de los ríos y que era claramente ilegal. Pero en esa época producíamos una cantidad pequeña de oro, estábamos hablando de 600.000 onzas por año. Después de eso crecimos muchísimo y de alguna manera la minería ilegal siguió también avanzando en las épocas en que los precios de los metales subían. No solamente era en oro, sino también era en cobre. Obviamente hoy en día gran parte, la mayor parte está en el oro y la minería en la zona de Madre de Dios es quizás la más conocida y la que más ha dado que hablar y la que más ha preocupado al país en general, pero que ya está creciendo y creando un problema desde comienzos de este siglo, y está en una zona, además, que es una reserva natural, la reserva de Tambopata, en la zona de La Pampa, y genera cantidades de contaminaciones ambientales, de mercurio, de destrucción forestal y además también destrucción de los suelos. Y eso se extendió a Puno, bueno, pero con eso hemos estado viviendo ya prácticamente 20 años por lo menos. Y nunca hemos logrado resolver ese problema y la producción comenzó a crecer y a crecer y a crecer. Pero lo importante en esa época era que de alguna manera la minería ilegal, que se daba además de esta minería aluvial, también se daba en algunos yacimientos de oro, sobre todo de vetas con leyes altas, ¿no?, en zonas de los Andes y de la costa. Pero muy poco. Pero esto ha crecido y hoy en día esta minería ilegal ya está en los territorios donde operan las empresas formales
de la gran minería, de la mediana minería, de la pequeña minería, y en los últimos 3, 4 años hemos visto que esto ya además se ha aliado a agentes mafiosos, delincuenciales, del narcotráfico y que están obviamente viendo esta oportunidad muy importante desde el punto de vista económico para ellos y están usando la violencia para querer competir con empresas mineras formales y arrebatarles sus campos de producción a fin de aumentar la propia. Quiere decir, señor Este es el Cardoso, problema. en ese sentido importante lo que usted nos está manifestando, que la minería ilegal entonces está buscando desplazar a las actividades productivas formales que aportan pues a la reactivación. Ese es un riesgo inminente. Es un riesgo inminente y que incluso hay políticos que están pensando ya en el año 2026 y que dicen que van a promover la minería, lo que ellos llaman, van a formalizar la minería ilegal ya, y que lo van a hacer aún a costa de las empresas transnacionales. Hemos escuchado esto recientemente y ya, es decir, estamos entrando en una etapa realmente crítica que necesita una solución definitiva. Pues es lamentable ello. ¿De qué manera, señor Cardoso, desde el Estado, por ejemplo, se puede establecer mecanismos de control, valga la redundancia, para el control de adquisición, de ventas, transporte, uso de explosivos e insumos químicos? Es que no tenemos control del país, no tenemos trazabilidad de las cosas que hacen todas estas empresas ilegales en el país, no tenemos control de las plantas ilegales que procesan a estos minerales y no tenemos tampoco control del transporte de los minerales. Todo ese material que sale incluso de la selva, de la Libertad, es transportado por las carreteras y nadie tiene control sobre ello. No estamos controlando el territorio nacional de ninguna manera y es terrible en una zona donde hay 300 efectivos entre la Policía Nacional y el Ejército, ocurra nuevamente otro atentado como ha sido este último al cual nos hemos referido. Ahora, señor Cardoso, lamentablemente, o parece que el gobierno está centrado únicamente en la atención en esta Sierra de la Libertad con estos últimos sucesos en Patás y el corredor minero liberteño, pero sin embargo, lo que vemos es un avance, como usted también ya lo ha explicado hace unos instantes, de la minería ilegal. Hay zonas donde se está avanzando firmemente, ¿no? Casos de Piura, Puno, Madre de Dios, la frontera con Ecuador, el Alto Cenepa, en Loreto, Arequipa. Pero el gobierno está centrado ahora en Patás, entonces no hay un trabajo concertado a nivel nacional. Efectivamente, no hay un esfuerzo, digamos, consistente, continuo, decisivo, y todavía se dan contradicciones cuando se tratan de crear regulaciones. El Congreso deroga un decreto que estaba dándole más capacidades de acción a la Policía Nacional. El REINFO nuevamente está creando las condiciones para que mucha minería ilegal se escude atrás de ese criterio después de 10 años que prácticamente no ha funcionado bien. Y tenemos minería informal e ilegal en 21 de las 25 regiones del país. No estamos hablando de una o dos regiones nada más. Tenemos por todas partes, tenemos esta actividad. Ahora, ¿influye mucho esta situación crítica de la política para que estas inversiones que están paralizadas no arranquen, señor Cardoso? ¿Influye? Yo creo que no han llegado a eso todavía, pero si esto continúa, si los ataques a las empresas formales se siguen extendiendo y no se hace un esfuerzo real para controlar a todas estas mafias, yo creo que efectivamente va a tener un impacto, porque van a tener, si no, las operaciones van a ser prácticamente campamentos mineralizados en el futuro.
Ahora, ¿cómo usted puede analizar este informe que se ha dado ayer justamente por el INEI sobre la pobreza monetaria, donde casi un tercio de la población está en pobreza? ¿Cuál es su opinión sobre, por ejemplo, lo que ocurre en Cajamarca, que tiene más de 43% de pobreza, siendo pues una en sí una región no debería ser pobre, ¿no? Sino más bien una de las mejores regiones, al igual que Ica demuestra en estos momentos, según estas estadísticas? Sí, efectivamente, el tema de la pobreza es lamentable. Ahora las cifras últimas que están señalando que estamos en el 29% de pobreza y también ha aumentado algunas décimas hasta creo que 5.8 la extrema pobreza. Estas son cosas gravísimas también para el país y son parte quizás de lo mismo, del descuido que tenemos. Nosotros llegamos a bajar la pobreza en el país a 20% en el 2019 y en los siguientes años hemos venido teniendo un desempeño negativo. Y ahora se habla de que para poder revertir esta situación y reducir nuevamente la pobreza a los niveles anteriores a la pandemia, vamos a necesitar por lo menos 8 o 10 años. Esto es una barbaridad. No hay conciencia de que el crecimiento económico del país 20 años nos ha es el dicho, elemento. hace unos momentos hemos estado con el exministro de Economía hablando nosotros y nos ha dicho 20 años para llegar al 20% que tuvimos pues no en la prepandemia. ¿Se imaginan eso? Y tenemos una agricultura que ha crecido enormemente desde comienzos de este siglo, que se ha multiplicado muchísimas veces y ha llegado ya a más de 10.000 millones de dólares de exportaciones. Tenemos una minería que ha crecido enormemente, pero todavía tenemos Cajamarca con el portafolio de propiedades mineras más grande del país. Estamos hablando de 16.000 millones de dólares en la cartera listos para invertirse y que no avanza. Y con esa riqueza, que es la región con mayor posibilidades de este crecimiento económico, y con la posibilidad incluso de llegar a producir probablemente un poco más de 1 millón de toneladas de cobre fino al año y 500.000 onzas de oro al año también al mismo tiempo. De manera que estamos hablando pues de una región que tiene todo el potencial para crecer enormemente y poder repetir lo que ha ocurrido en otros sitios como en Ica, como en Arequipa, como en Moquegua, donde la pobreza baja enormemente, donde todas las personas comienzan a tener ocupación. Esto lo podemos hacer, pero no lo creemos o no nos interesa. Y esto es grave. Muy grave, ¿no? No solamente, señor Cardoso, que el estado de emergencia por sí solo no es suficiente para garantizar el Estado de Derecho y la seguridad de las personas y sobre todo las empresas, ¿no? Se tiene que hacer mucho más y trabajar en conjunto esta problemática. Somos tolerantes, el Estado es tolerante con las actividades ilegales en general. Si nosotros vemos las cosas que ocurren en el país, no se hace nada para combatir la delincuencia y las actividades ilegales, no solo en minería, pues, ¿no? Nosotros tenemos partes de la ciudad de Lima que están afectadas por extorsión y por una serie de mafias organizadas. Se han identificado muchas de ellas ya y salen en los periódicos. En Trujillo también tenemos un problema similar, terrible. La región de la Libertad es una región importantísima. Va a ser una de las regiones, ya es, pero va a ser una región agrícola importantísima en el futuro. ¿Y qué va a pasar cuando esto venga adelante y las mafias comiencen a ver la posibilidad también de sacar beneficios de ello? Así es, tenemos que hacer algo y sobre todo el llamado pues que se hace y justamente hay un comunicado que ha emitido el Instituto Ingeniero de Minas del Perú solidarizándose con la compañía minera Poderosa ante este nuevo atentado terrorista. No han querido usar incluso otras personas este término terrorista, pero hay que decirlo así, ¿no? Son atentados lamentablemente terroristas, señor Cardoso. Muchas gracias por este contacto, muy buenas tardes y vamos a seguir nosotros enfocándonos en este tema porque no queremos que siga avanzando y se tiene que hacer algo para que no siga avanzando, perjudicando
la minería ilegal en nuestro país. ¿Algo más que quisiera agregar, por favor? No, creo que ya es tiempo, en verdad, de conversar ese tema claramente, de ponerse a dialogar sobre él, tomar las acciones. Es necesario romper con esta digamos, este avance delincuencial que tenemos en el país en todos los aspectos y comenzar a ordenar nuestro país, tener realmente respeto por las leyes, tener orden en el país, tener trazabilidad de todas las actividades y reducir y eliminar la ilegalidad en la mayor proporción posible. Muchas Muchas gracias. gracias, Lizardo, por la invitación otra vez.